¿Qué tal, amigos de Verbo de Dios, su canal YouTube, con la palabra de Dios viva y actualizada hoy? Vamos a hablar de la genealogía de Jesús según el Evangelio de San Mateo. Cada 17 de diciembre, porque es el día fijo que se lee este pasaje, escuchamos la genealogía según San Mateo, única vez en el año que se escucha este relato. Un relato, una lectura, podríamos decir. Porque en realidad es una serie de nombres que aparentemente podrían no decirnos nada y resultar hasta fastidioso, sobre todo al oyente, que va a una misa de aguinaldo, por ejemplo, y le dice: del Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y Zara, Fares engendró a Esrón a Aradán. Y así seguimos hasta el versículo 16, nombrando personas. Una lista de nombres que aparentemente no dijeran nada. ¿Qué tenemos que decir aquí? Paradójicamente es unos relatos, podríamos decir, más teológicos del Evangelio. Vamos a ver por partes por qué decimos esto. Primero, la genealogía es de por sí ya un género dentro de la literatura antigua, tanto en la Biblia como en otras fuentes también, porque la genealogía era un poco esta manera de conectar la memoria de los pueblos, de anclarse a los antepasados que muchas veces son fundadores o son seres divinos en otras culturas, o son incluso topónimos que nos explican los orígenes de lugares, pero total que la genealogía indica la ascendencia, la pertenencia de un pueblo en la memoria histórica. El libro, por ejemplo, el libro de los números en la Biblia está constituido de muchas genealogías cuando se está dividiendo la tierra y estableciendo la genealogía de cada una de las tribus que están saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Por tanto, la genealogía está en el Génesis. Tenemos en el capítulo 5, sobre todo, varias genealogías, lo que es la genealogía de Caín, la genealogía de Set, que es el hijo de Noé, perdón, de Adán, donde sale la raza humana. Luego del diluvio tenemos también otra genealogía, que son los descendientes de Noé, sobre todo los descendientes de Sem, que es de donde desciende la raza hebrea, los semitas. Entonces, y ahí vamos en esa genealogía explicando muchas cosas. Y nos topamos con la genealogía de Jesús, obviamente. El Evangelio de Mateo es el Evangelio simbolizado por el hombre. Puede ser que cada evangelio tiene un símbolo, ¿no? El hombre, el águila. ¿Y por qué Mateo es el hombre? Bueno, porque Mateo nos ubica en los orígenes humanos de Jesús. El Evangelio de Mateo comienza, mientras que Marcos comienza con la vida pública directamente, Lucas comienza con la anunciación de Zacarías, las dos infancias, Juan comienza con los orígenes divinos, al principio era el verbo y tal. Mateo comienza con los orígenes humanos, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya nos centra en algo. Fíjense que la genealogía de Mateo comienza en forma descendente desde Abraham hasta Jesús, mientras que la genealogía de Lucas, que está en el capítulo 6 de Lucas, tiene unas diferencias y va en forma ascendente desde Jesús hasta Adán. Él termina en Adán como el principio de la humanidad, la parte universal, el tronco común, y a la final Adán viene de Dios, Jesucristo es hijo de Dios, es el nuevo Adán. Pero la teología de Mateo es otra cosa. A Mateo escribe para los judíos, a Mateo le interesa comprobar que Jesús se cumple las profecías, por eso está continuamente diciendo, para que se cumpliera lo que está escrito, siempre lo está diciendo de esa manera, haciendo alusión a las profecías del Antiguo Testamento, y le interesa demostrar la descendencia judía de Jesús, le interesa demostrar también la línea davídica. El Mesías tenía que venir de David, descendiente de David, Jesús es descendiente de David, de hecho nace en Belén, que es la ciudad de David, y eso queda demostrado en la genealogía. Ya tenemos el primero. Es un resumen en nombre de la historia de la salvación, los pactos que anteceden la venida del Señor. Llama a Abraham, con Abraham se forma el pueblo de la promesa. Luego con Josué quieren la tierra prometida, la conquista de la tierra prometida. Y con David ya el Mesías tiene una familia, de la familia de tu descendencia nacerá aquel que será, yo seré para él un padre, él será para mí un hijo. Promete Dios a David a través del profeta Natán. El Mesías descendería de la línea de David. Y luego, hasta que con María tiene una madre, le dice: vas a ser la madre del Hijo de Dios, que es como termina la genealogía
el versículo 16 nos dice, Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Fíjate que está determinado varias cosas. Una, Jesús hereda la línea davídica de José, y esto es muy importante, ya voy a explicar por qué. Pero queda claro que José no es el padre biológico de Jesús, sino que es el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Se determina que María es madre de Jesús sin intervención de varón, lo cual ya se va a asomar de forma más explícita en la genealogía, en la anunciación que el ángel le hace a José, como en la versión de Lucas también la anunciación del ángel a María. No están juntos, no hay intervención de varón. Es el esposo de María, o sea, quien acepta ser el padre custodio de Jesús, pero es quien le da los derechos davídicos. Es interesante esto porque José, diciendo en un lenguaje moderno, reconoce a Cristo, a Jesús como su hijo, le da esa paternidad legal. Entonces, fíjense ustedes, nosotros somos, solo Cristo es hijo de Dios por naturaleza, el hijo unigénito del Padre. Nosotros somos hijos de Dios por adopción a través del bautismo, gracias a la gracia concedida por Cristo en su sacrificio redentor. Jesucristo se hace hombre y se hace las prerrogativas humanas, los derechos humanos, legales, reales, inclusive podemos decir de Jesús, también lo obtiene por adopción, en este caso por la adopción de José. Entonces, esto es muy importante, ¿no? En un sentido teológico a la adopción. Nosotros como hijos de Dios por adopción, pero Jesús también es adoptado por los hombres como hombre, ¿no? Quiere nacer desprovisto y ser acogido por la raza humana, al igual que nosotros estamos desprovistos de la gracia divina por el pecado y somos acogidos por, en este caso, el regalo de Jesús. Una cosa muy importante aquí de demostrar, ¿verdad? En cuanto a José, llama la atención que el padre de José aquí se llama Jacob, igual que el Jacob del Antiguo Testamento, mientras que en Lucas se le da otro nombre al padre de José. Sería la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es realmente el nombre del padre de José o cuál es la diferencia aquí? Se han propuesto algunas soluciones para esto. Una de ellas plantea que el padre de José es realmente Jacob, que el nombre es Mateo, que probablemente murió estando José pequeño, y que el otro padre es padre de crianza. Recuerden que luego siempre hay el familiar que acoge al niño que queda huérfano por el derecho de liberato y todo esto. No se puede hacer una solución a quienes a la diferencia de nombre, o puede ser que el padre se tuviera los nombres, no fuera conocido. Lo importante es que en el Evangelio de Mateo nos dice que se llamaba, en este caso, que se llamaba Jacob. Y es teológico porque también lo lleva al José en el Antiguo Testamento, que también le hablaba con Dios a través de los sueños, como nuestro San José. Pero hay cosas más también importantes dentro de esta genealogía. En todas las genealogías, la genealogía en la antigüedad se hacía por el hombre. Era el hombre quien daba el apellido, era el hombre quien daba la herencia, era el hombre quien daba el derecho de familia. La mujer no era nombrada en las genealogías. La única genealogía en la antigüedad que salen mujeres nombradas es el caso de la genealogía de Mateo. Se nombra sin contar a la Virgen. De hecho, terminamos en una mujer que es María, la cual nace Jesús. Por razones obvias tenía que ser nombrada, y más que es la verdadera madre en todo el sentido de la palabra. Pero sin contar a María, se nombran 4 mujeres. Las mencionamos. Judá engendró de Tamar a Farés. Tenemos una primera mujer nombrada aquí. Luego nos dice que Salmón engendró de Rahab a Boz. Y luego nos dice que Obed engendró, que Boz engendró de Ruth a Obed. Tenemos la tercera mujer. Y después nos dice que David engendró de la mujer de Urías a Salomón. ¿Por qué nombrar a estas 4 mujeres? ¿Cuál es el sentido? Mateo tiene un sentido teológico en todos los evangelistas en sí, a cada una de las cosas por las que está haciendo. Fíjense lo siguiente. Estas 4 mujeres tienen al menos 3 cosas en común. La primera de ellas es que son extranjeras. No son propiamente el pueblo judío, sino que asimilan la salvación. Por tanto, de alguna manera está aquí de forma premonitoria la universalidad de la salvación. Eso no viene para los judíos, sino que viene a asumir
la naturaleza humana en toda su esencia, ¿no? Viene inclusive de matrimonios judíos y con pagano, con extranjeros, con paganos, vienen descendencia importante como la descendencia de David, porque diciendo que tenían prohibido casarse con extranjera. Luego son 4 relaciones bastante, por decirlo de una manera, turbulentas, pecaminosas en algunos casos, y eso es la ascendencia de Jesús. Jesús no se avergüenza del género humano, Jesús ama al pecador, odia al pecado, y viene a asumir, no se avergüenza, no que no, dime que nadie te dirá quién eres, no, Jesús viene y asume la naturaleza humana en todas sus consecuencias, viene a purificar el pecado y una historia de redención que nace del pecado, que nace de raíz humana. El Mesías pudo haber venido de cualquier manera, aquí estoy, caí aquí, boom, aquí estoy, no, sino que el Mesías vino preparado y en una familia humana asume ese pecado. Fíjense ustedes, tenemos el caso de Tamar, el caso de la primera mujer que es nombrada aquí, ¿no? Judá y Tamar. Esa historia la podemos encontrar justamente en Génesis 38. Tamar es una mujer que es hija es esposa de uno de los hijos de Judá. Judá es muy importante, Judá es uno de los 2 hijos de Jacob, de la descendencia que sale el Mesías, de la tribu de Judá, que es la tribu de la que vendrá David. Saldrá de Judá el cetro, dice Jacob a Judá cuando muere, saldrá el cetro de mando de Judá cuando venga el esperado de las naciones. Entonces Judá tiene un hijo que muere sin dejar descendencia, y por supuesto él cumple con la ley del liberato y le entrega esa mujer, Tamar, a su otro hijo, a Onán. Onán se niega a darle descendencia, acaba en tierra para no darle descendencia a la mujer y muere castigado por Dios por esto, ¿no? Bueno, el onanismo tiene otra serie de características e interpretaciones pero que no voy a desviarme allí. Total que queda una mujer sin descendencia, queda sola, queda sin marido, queda despreciada por Judá, que es su suegro, como la culpable de la muerte de sus hijos, como el paso no me dio descendencia, queda relegada. ¿Qué hace esta mujer? Se pone al camino, se disfraza de prostituta, enamora a su suegro, está con él. Forma que no la reconocía, pues está con la cara tapada, como se acostumbra desde entonces, es un algo tribal, estamos en el pueblo de Israel, pueblo nómada, no ha venido la ley de Moisés, estamos en la infancia de la humanidad. Y ella sale en esta, sí, no digo porque a veces vemos estas cosas y wow, no, recordemos dónde estamos, estoy hablándole casi 2000 años antes de Cristo. Y sale en estado. Por supuesto la quieren apedrear, es adúltera, no sé qué. Dice, mira, el padre de mi hijo es el dueño de estas insignias, ella le había robado el bastón y la insignia familiar, el escudo familiar. Él tiene que reconocer que su mujer es más justa que él, que ha hecho eso y que ha luchado para darle ascendencia a su hijo muerto. Y es donde tiene este hijo, de ahí viene el Mesías. Luego tenemos aquí Rahat, con Salmón engendra a Boz. Rahat es la prostituta, interesante, la prostituta que vemos en el libro de Josué, que esconde a los espías de Josué y que hace un pacto con ellos, cuida mi casa, y le dice, bueno, mira, el que esté dentro de tu casa, cuando vengamos a conquistar la tierra prometida, se va a salvar. Si alguno sale, no nos responsabilizamos de la vida de él. Ella queda en su casa con su familia, se salva allí su familia, y pone una cinta roja como señal de que esa es la casa de Rahat, y el que estaba en la casa de Rahat quedó a salvo. Y Rahat acepta la fe del nuevo Dios, al Dios de Israel, y entra al pueblo de la promesa, se casa con uno de ellos y le da descendencia. Es una prostituta, pero que se redime y que acepta la fe en el verdadero Dios y que se salva. La casa de Rahat, de hecho, es una prefiguración de la iglesia. Los que están dentro de esa casa serán salvos. Eso es importante también. Una mujer cananita, una mujer pecadora, una mujer pagana, pero que acepta la fe en el verdadero Dios y queda asumida por el pueblo de Dios. Luego tenemos a Ruth. Boz engendró de Ruth a Obed. Bella la historia de Ruth, un libro de 4 capítulos. Ruth viene siendo la bisabuela la abuela de David. Exacto. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Yesé. Yesé engendró al rey David. Es la abuela de David. Ruth queda en una mujer, es una moabita, es la raza prohibida
que no podían los judíos acercarse a ella, eran de las descendientes de Lot y las hijas, y estaba casado con unos judíos que habían salido de su tierra, y Noemí era la suegra de estas mujeres. Los dos hijos mueren, Noemí quiere regresar a su tierra, despacha a sus dos nueras, la otra nuera se abraza, como no, suegra, no, bueno, nos vemos, pues, ya. Pero Ruth dice, no, donde tú vayas iré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth no solamente tiene la piedad y la cosa tan bonita de cuidar de su suegra, de ver de su suegra, de ser una hija putativa para su suegra, caso un poco dado en la vida, porque sabemos cómo es esa relación, sino que también asume el pueblo de Noemí y asume el Dios de Noemí. Ella acepta al Dios verdadero y acepta con su suegra. Se va allí, las ambas son renegadas, Noemí no tienen hijos, viven de la caridad de Boaz, que es un familiar bastante pudiente, que las deja que recojan lo que sobra en la siega para que ella se alimente, pero pues no tienen derecho, no tienen herencia, no tienen descendientes, no tienen varón que la represente. ¿Qué hace en este caso Ruth? Es meterse a Boaz, que es el pariente, cuando está dormido le descubrirle los pies a un hombre, a una mujer, es decir, quiero estar contigo, en el lenguaje de aquel entonces, y termina siendo la mujer de Boaz, y le da un hijo que es Obed, el padre de Yesé, que después será el padre del rey David. Ese hijo, por supuesto, le da descendencia a su difunto esposo, porque la ley del levirato decía eso, que tú ibas a un familiar y era del difunto esposo, o sea, le da descendencia, le da continuidad al apellido, le da herencia. Incluso ya le desdora a su hijo a Noemí, cuando le pone al hijo de Noemí en sus regazos, como dándole otro hijo, como si Noemí adoptara a ese niño, o sea, Ruth hasta le dona al hijo de alguna manera. Y de esa mujer no está hablando, es la abuela de David, la abuela propiamente de Jesús. Y luego tenemos el caso de los casos, fíjate que nos dice, David engendró de la mujer de Urías a Salomón. No nos da el nombre de esta mujer, que sabemos por el libro de los reyes, por el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, sabemos que el nombre de esta mujer es Betsabé, pero al efecto del evangelio no la nombra. ¿Por qué? Porque se está destacando que era una mujer ajena, que fue un caso de adulterio, era la mujer de Urías. Suponemos, fue el famoso pecado de homicidio y adulterio de David. David era el rey justo, el rey que anduvo sobre el corazón de Dios, pero cayó aquí, después hizo penitencia, después hizo pecado, el Salmo 51, todo lo demás, pero tuvo este gran pecado. David está en guerra, sus soldados están peleando, sale al balcón, ve una mujer muy bella bañándose, es Betsabé, pregunta quién es, mira, esa es la mujer de Urías, uno de tus soldados, manda a buscar a la mujer y está con ella. Cuando después pasa todo esto, ya le manda un mensaje, mira, estoy embarazada de ti, ¿qué hago yo aquí? David llama a Urías, mira, le pregunta por la guerra, lo manda a buscar, vaya a dormir con su mujer, eso estaba prohibido, ahí podían pasar varias cosas. Uno quería que el hijo quedara como de Urías, mira, tú con la mujer, se lavó las manos de eso, engañaba a Urías, engañaba a la sociedad. Por otra parte, podía hacerse cosa de guerra a Urías, porque un soldado no podía dormir en su casa con su mujer, estando sus compañeros en guerra, estaba prohibido por varias razones, entre eso el peligro de dejar un huérfano y la desconsideración a los que estaban peleando allá en el campo. Y Urías resulta ser más justo que David y no acepta ir al lecho de su esposa, sino que duerme en la puerta, queda con Urías. Entonces hace una carta que se la da y dice, toma, dale esto a Joab. Joab es el general en jefe de los ejércitos de David. La carta que llevaba el propio Urías en su mano era su sentencia de muerte: ponme Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo. Y así lo hace, y Urías muere. Nadie mató a Urías, muere en guerra, pero a Dios nadie lo engaña, y es donde viene el profeta Natán. David, mataste a Urías, le hace la analogía de las dos ovejas. No quiero alargarme aquí. Después viene entonces el hijo que nace de Betsabé, muere al 7º día de nacido, David hace ayuno, hace penitencia, tal. Dios perdona a David se redime, todo aquello, y viene una segunda oportunidad para David y Betsabé como pareja, porque nacerá Salomón, que va a ser el rey sabio, Salomón que va a ser el que construirá el templo, y aquel que construirá el templo, y aquel que será quien vendrá la descendencia de aquel que reinará por los siglos, aquel que será para mí un hijo y yo seré para él un padre, que es la profecía de Natán. Y aquí es donde viene la descendencia de Moisés. Nos damos cuenta de la importancia de cómo Jesús entra a iluminar la oscuridad de la historia humana. Eso es lo que nos dice la genealogía de Jesús. Y luego termina, el versículo 17 nos dice,
de este modo todas las generaciones de Abraham a David son 14. De David hasta el destierro de Babilonia 14, del destierro de Babilonia hasta el Mesías 14. ¿Por qué 3 veces 14? ¿Qué es este 14? Varias cosas aquí. El 14 es el 2 veces 7. Es un tiempo perfecto. Y el 14 simboliza cambios. Es un ciclo de cambios. A esos 3 ciclos de cambios nos hace ver las 3 generaciones donde hubo cambios fuertes, ¿no? Porque de Abraham a David hay todo un cambio. Es el cambio histórico desde el pueblo nómada hasta el pueblo que se establece y tiene una monarquía. De David hasta el destierro de Babilonia. Oye, es el tiempo que desde que el pueblo se asienta, tiene el reino de Israel, el reino de Judá, pero que terminan deportados. Y luego del destierro de Babilonia está el Mesías, ya es el otro asentamiento del pueblo que vino, que construyó el templo, la guerra de los macabeos, el imperio romano, o sea, cambios, son tiempos históricos de cambio. Y la suma, 14 más 14 más 14 da 42. 42 es la totalidad de un tiempo, de un contexto, de un periodo largo de tiempo. Ya es un final, ¿verdad? Ya 40 años del desierto, ya han pasado 42 años. Y 42 es 4 más 2 es 6. Son 6 semanas. Recuerden que Dios hace el mundo en 6 días. Esta representa 6 semanas de año. Y al final viene el día séptimo, donde Dios santificó todo y lo bendijo y descansó. ¿Quién es la séptima semana de año? Ya Jesús, que inaugura los últimos tiempos. Ya es el tiempo perfecto, la plenitud de los tiempos. En la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. Y es un poco lo que está diciendo aquí esto del número 14. Además, que en griego los nombres tienen valores numéricos, las letras, la suma de las letras, en griego, entonces, la suma del nombre de David da 14, ¿verdad? Entonces, 14 es 3 veces 14. Jesús es el 3 veces David, el 3 veces rey, porque Jesús no solamente es rey, como David fue solamente rey. Jesús no solamente es rey, sino que es rey, es profeta y es sacerdote, ¿verdad? Entonces, tiene una triple divinidad, es 3 veces más grande que David, ¿verdad? Por eso después vendrán los magos en el mismo Evangelio de Mateo con 3 regalos: oro, incienso y mirra. Oro porque es rey, incienso porque es Dios, mirra porque es hombre de dolores. Será entonces hasta una próxima entrega.